Hermanos, estamos en la tercera semana de nuestra serie Transformados por Cristo. Y esta serie que hemos estado viendo nos ayuda a aprender que la verdadera transformación, como le mencioné el domingo pasado y el antepasado, no comienza desde el exterior, sino desde lo más profundo del corazón. Es importante entenderlo. Y cada encuentro que Jesucristo tiene con diferentes personajes nos han ayudado a entender cómo es que Dios hace este cambio, esta transformación. Si usted recuerda, en la primera predicación, en el primer domingo de este mes, vimos cómo Dios nos saca de la muerte a la vida, ¿sí? Y no por obras que nosotros hagamos, sino por su gracia. Es su gracia la que nos alcanza y nos da la capacidad, hermano, de hacer esa transformación, esa transición de la muerte espiritual, hermano, a una vida espiritual, a una vida eterna en Cristo Jesús. La segunda semana, hace 8 días, conocimos la historia de Zaqueo y descubrimos cómo Jesús puede llevarte del rechazo, ¿sí? Por el pecado, por las maldades, por cualquier cosa, puede transformarte de ser una persona rechazada a ser una persona aceptada y sobre todo aceptada por Él, hermano. Fue lo más glorioso que vimos, que Él, hermano, puede sanar las heridas que nadie puede ver, que nuestro Dios puede devolvernos la dignidad que muchos ya creen perdida y solamente su perdón puede dar eso, hermano, y puede generar esa transformación. Bien. Pues hoy seguimos avanzando a una nueva historia, una historia que comienza con tinieblas absolutas, según leímos. Y son tinieblas no de ignorancia, son tinieblas no de confusión, son tinieblas no de pecado o de rechazo, como veíamos hace 8 días, sino de una ceguera física, una ceguera, hermano, de nacimiento. Un hombre que ya estaba acostumbrado a vivir sin luz en sus ojos porque había nacido ciego. Hermano, no podía ver los colores, un hombre que no podía ver los amaneceres, que no podía contemplar ni a su propia madre ni a su propio padre. Un hombre, hermano, que estaba acostumbrado ya a las tinieblas. Pero lo extraordinario es que Jesús no solamente abre los ojos físicos de este hombre, sino que aparte de que abre sus ojos, hermano, le regala algo mucho más grande que la visión física. ¿Qué es lo que le regala? Diciéndole: yo soy la luz del mundo. Le permite que vea al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y cuando Él se manifiesta, cuando Cristo se manifiesta, ninguna oscuridad puede permanecer igual, hermanos, si no hay ese cambio. Entonces, vamos a aprender cómo Cristo no solamente ilumina los caminos, no solamente ilumina nuestro andar, sino que también ilumina nuestra vida desde lo más profundo de nuestro ser hacia el exterior, para que después tú y yo también seamos luz del mundo. Así es de que prepare su corazón, hermana, prepare su corazón, hermano, porque el mismo Cristo que abrió los ojos en este capítulo 9 de Juan, está aquí en esta tarde, está aquí, créalo, hermano, hermana, amigo, amiga, para iluminar áreas que quizá todavía tú estés manteniendo en las sombras, para iluminar áreas de tu vida, de tu corazón, que no las has puesto a la luz pública, ni siquiera a la luz doctrinal, hermano, pero que nuestro Dios puede quitar, puede remover. Muy bien, entonces el tema que vamos a ver hoy es justamente el que está proyectado ahí en pantalla, de las tinieblas a la luz. Y es una realidad que todos, absolutamente todos experimentamos o enfrentamos momentos de oscuridad. ¿Cuáles pueden ser esos momentos de oscuridad? Quizá confusión, dolor, puede ser quizá la culpabilidad, dudas que a veces están en nuestro ser o en ocasiones temores dentro de nuestra vida. Y justo aquí en Juan 9 encontramos a un hombre que vivió en tinieblas toda su vida. Y no solamente, como le mencioné, eran tinieblas físicas, sino también él vivía en tinieblas sociales. Él también vivía en tinieblas espirituales. Pero un día se encontró con Jesús, un día se encontró con la luz del mundo y su vida cambió, su vida fue transformada para siempre. Y este relato no solamente se trata de un milagro físico, porque en muchas ocasiones solamente se abarca, se toma o se trata sobre un milagro físico. No, hermano, esta narrativa, esta historia también nos habla de una vida espiritual, donde el poder de Cristo alumbra el corazón y lo transforma completamente para su gloria, para su honra. Muy bien, entonces vamos a ver cómo es que Jesús transforma a este hombre marginado y ciego que tenía
hermano, esa ceguera física, pero también espiritual. El punto uno que quiero tratar, por favor, es, hermano, de un sufrimiento que Jesús redime. ¿Por qué? Porque en este pasaje, si usted ha podido leer este pasaje en su casita, este pasaje, Juan nos muestra que la transformación comienza en lugares, en áreas que muchas veces todos queremos evitar. Dígame, yo le pregunto, ¿a alguno de ustedes le gusta sufrir? No, a nadie nos gusta sufrir, todos evitamos el sufrimiento. Bueno, pues esas áreas que nosotros queremos evitar, que es el sufrimiento, es la que encontramos aquí. El relato de este ciego de nacimiento no es un relato accidental que Juan registrara en su libro. Es, hermano, una ventana para que nosotros podamos ver cómo es que Jesús mira. Es una ventana para que podamos contemplar desde la perspectiva divina, hermano, cómo es que Jesús redime, cómo es que Jesús interpreta la vida del hombre. ¿Qué pasa? Vemos aquí que Jesús ve donde otros no ven. El versículo 1, por favor, hermano, igual que con la semana pasada, dice, y al pasar Jesús, ¿qué hizo, hermano? Vio a un hombre. Jesús vio a un hombre que era ciego y era ciego de nacimiento. Y este versículo para mí es un versículo muy precioso. ¿Por qué le digo que es muy precioso, hermano? Los demás quizá veían simplemente a aquella persona como un pordiosero, como un limosnero, así como podían ver una palmera cerca de la entrada del templo, quizá una banca. Ellos ya estaban acostumbrados porque este hombre había vivido años, toda su niñez, hermano, su infancia, su adolescencia, su juventud, y había llegado ya como adulto siempre como ciego. ¿Sí? Ya estaba acostumbrado y siempre dice la historia que lo ponían ahí cerca del templo para que él pidiese limosna. Y ya la gente se acostumbraba a él, pero lo más glorioso es que Jesús le puso atención. Donde todos ya estaban acostumbrados, no sé si le ha pasado que de repente pasamos por ciertas avenidas y vemos al Señor que a veces está pidiendo caridad y ya sabemos quién es, cuándo está y los días que se pone, como que nos acostumbramos a ellos. ¿Sí? Bueno, este hombre hacía exactamente lo mismo, pero algo glorioso es que Jesús le presta atención. Aquel que ya era ignorado, que ya era como una roca en el camino, Jesús se detiene, dice, y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y ese Jesús ve, no solamente es una observación física de, te estoy prestando atención, aquí estás. No, es más que eso, hermano, es una compasión activa de parte de Dios. Cuando yo leo este versículo, veo de parte de Jesús un interés profundo, dice Jesús lo vio, una intención de intervenir, porque cuando nuestro Dios pone su vista sobre las personas, sobre cada uno de nosotros, es con un propósito. Y él dice, vio a ese ciego de nacimiento y Jesús se detiene para tener una comunicación con él, una comunicación directa, una comunicación extrema. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús, hermano, ve el corazón del hombre antes que su ceguera, ve el corazón del hombre, ve la necesidad del hombre y Jesús conocía la historia completa de este hombre. Entonces, Jesús no hace la diferencia entre el sufrimiento de cada ser humano. No, él sabe cuando el hombre sufre. Él, hermano, ve cuando la persona está caída espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, lo que para otros es imposible de notar. Yo simplemente puedo ver aquí a una chica tomando una fotografía. Pero, ¿qué puedo ver en el corazón de ella? Acá puedo ver a un matrimonio, pero ¿qué hay en ese matrimonio? Unas mujeres experimentadas en la vida. Es lo que yo puedo ver. Humanamente es lo que puedo ver. Puedo ver aquí a varias personas. Pero los ojos de Jesús no solamente ven lo que nuestros ojos miran. Los ojos de Jesús, hermano, así como Juan lo describe en el Apocalipsis, con llama de fuego, pueden ver más allá de la apariencia. Y Jesús vio en ese ciego el sufrimiento. Jesús vio en ese ciego, hermano, esa necesidad de ser redimido, es lo que encuentro aquí. Jesús nunca es indiferente. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Señor nos mira y sabe lo que hay en nuestro interior. Sabe lo que hay dentro de nosotros. Mientras que otras personas pasan de largo y nos ignoran o simplemente un hola, un saludo sencillo, hermano, la mirada de Jesús contempla nuestro dolor, contempla nuestra necesidad. Hermano, ¿y qué pasa? El versículo 2, por favor, hermano. Dice ahí que sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó
este o sus padres para que este hombre haya nacido en esta condición de ceguera? Es la pregunta que encontramos aquí. Y esta pregunta revela la creencia de la época de primer siglo y que en ocasiones se ha mantenido, que el sufrimiento es igual al castigo de Dios. Tú estás así porque Dios te está castigando. Tú estás viviendo en esa condición porque algo malo has de haber hecho y por eso lo que vives es un castigo de Dios. Es la costumbre que se tenía, la idea que se tenía anteriormente, hermano. Pero aquí Jesús rompe el paradigma. Hermano, el sufrimiento no siempre es un castigo. Parece muy doloroso y resulta ser muy doloroso, hermano, pero el sufrimiento es una oportunidad para que Dios sea glorificado. Sí, se lo vuelvo a repetir, no es un castigo divino, no es un castigo de parte de Dios. El sufrimiento es la oportunidad que Dios da a las personas para glorificar y bendecir su santo nombre. Jesús no está negando que el pecado trae consecuencias, porque es una realidad, pero lo que sí está aclarando en este caso es que la condición, hermano, del hombre, la condición o el dolor que a veces se experimenta es el resultado de quizá una falta personal, pero hay sufrimientos que Dios los toma como una plataforma para glorificarse. ¿Sí? Hay sufrimientos específicos que Dios aprovecha para manifestar su gloria. ¿Qué vemos aquí? Dios convierte nuestro dolor, por dice Romanos 8:28, a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, todas las cosas ayudan a bien. ¿Y qué es lo que sucede? Hermano, dice el versículo 5, avanzamos por favor. Al versículo 5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús se revela como esa luz que interpreta lo que hay en el interior del hombre para hacer esa transformación que hemos venido hablando durante este mes. Antes de realizar un milagro, antes de tomar a ese ciego y darle la vista, que él pudiese recuperar, hermano, la visión, antes de hacer eso, Jesús se revela y él está diciendo, soy la luz del mundo. ¿Sí? Fíjese. ¿Me interesa que veas físicamente? Sí, pero antes de que puedas ver con tus ojos, sábelo, yo soy la luz del mundo. Él está mostrando su magnificencia. Para Jesús, el sufrimiento puede ser quizá un callejón sin salida, pero en ese callejón sin salida es donde Él brilla más. ¿Sí? No le ha abierto los ojos, pero le está declarando, soy la luz del mundo. En medio de tu sufrimiento, yo resplandezco. En medio de tu angustia, yo soy el que sobresalgo. Hermano, y Jesús no solamente quita las tinieblas en el sentido de las cuestiones físicas, no, la oscuridad humana, sí, hermano, es la antesala donde Cristo tiene que manifestarse, donde Cristo quiere glorificarse. Él dice, soy la luz del mundo, y es lo más glorioso lo que podemos encontrar, perdón, en el glorioso poder de nuestro Señor. Entonces, Jesús encuentra a este hombre, ¿y qué podemos encontrar o qué podemos aplicar aquí, hermano? Que Jesús ve tu lucha. ¿Cuál es la lucha que traes en esta tarde, ahorita, aquí en tu corazón? Lo que no le has platicado a tu esposo o a tu esposa, porque quizá hay esas luchas que están en lo más oscuro de tu ser, que no le has platicado a tu abuelito, a tu abuelita, a tu mamá, pero que sabes que están en tu corazón. Quizá otros no puedan entender el dolor que estés experimentando. Quizá estás viviendo una prueba que no le has podido explicar o comentar absolutamente a nadie, pero Jesús sí te ve. Sábelo, Jesús sí sabe y Jesús sí te ve. Entonces, deja de preguntarte, ¿para qué me pasa esto? Porque a veces la gente dice, pero no entiendo deja de preguntarte por qué me pasa esto. Porque a veces sucede eso. ¿Por qué me sucede esta situación y por qué a mí? ¿Sí? Dejemos de preguntarnos el por qué y empieza a preguntarte para qué Dios permite este sufrimiento en mi vida. Porque te comenté que Dios toma los sufrimientos como plataformas para glorificar su santo nombre. Entonces, Jesús no siempre va a ver el dolor, hermano, como el original del pecado, sino como una oportunidad de glorificarte. Entonces, invita a Cristo a tu oscuridad. Yo te hago esta mención. Invita a Cristo a la oscuridad que hay quizá en tu corazón. ¿Hay confusión emocional en tu vida? Hermano, hermana, hay heridas en tu pasado que están ahí muy, muy en lo oscuro de tu corazón. Hay situaciones que parecen que no tienen salida en tu ser. Hermano,
Si esto está así, Cristo quiere aliviarlo. Cristo quiere intervenir, pero primero quiere que lo sepas. Antes de que tú recibas esa visibilidad, antes de que tú recibas esa visión física, Él quiere que tú entiendas que Él es la luz del mundo, que Él es superior a todo esto. Y es aquí, hermano, donde pasamos al punto 2, porque estamos viendo que Jesús no es indiferente al sufrimiento humano. Hermano, Él ve y corrige nuestra manera equivocada de ver las cosas. Él me dice, en medio de todo este sufrimiento yo me puedo glorificar, pero Jesús no solamente se queda observando al ciego, sino que Jesús actúa. ¿Qué es lo que hace Jesús? Vamos a ver cómo su compasión se convierte en una intervención divina. El punto 2 dice, un milagro que revela al Salvador, el punto 2 de este sermón. ¿Sí? Un milagro que revela al Salvador. Versículos 6 y 7, por favor. Dice el 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Muy bien. Después de aclarar que el sufrimiento de este hombre no fue para el resultado del castigo, hermanos, sino una oportunidad para que Dios se manifieste, ¿qué pasa? Viene una acción que le devuelve la vista a este hombre. Y Dios actúa de una manera inesperada. Quiero que entiendas esto. Dios actúa de una manera inesperada. El texto dice que dicho esto, escupió en tierra. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dice, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. A primera vista, este método puede resultar insalubre, puede resultar sorprendente. ¿Cómo que saliva? ¿Cuántas bacterias puede haber en la saliva? Y peor, ¿cuánta bacteria puede haber en el lodo, en la tierra? Se junta, hermano, todo eso, pero indistintamente de esto, este método sorprendente, hermano, es no tanto para que Jesús utilizara el barro, la arcilla que tenía ahí. Él sabía, hermano, que lo podía hacer porque versículos antes podemos ver cómo al solo dicho de su palabra, otros habían recibido la sanidad. Con solo decir su palabra, otros ya habían recibido la vista. Pero, ¿por qué hacer lodo? ¿Por qué ese lodo? Y luego con saliva. Y luego eso, untarlo. ¿Por qué lo hizo así? Porque Jesús quería comunicar una verdad muy profunda. ¿Qué es lo que quería revelar Jesús con esto? Él estaba recreando algo que no estaba. Si se acuerdan ustedes de las clases de los jueves, la diferencia entre un milagro y una sanidad. ¿Cuál es la diferencia entre un milagro y una sanidad? Sanidad es algo que estaba enfermo, algo que estaba bien y se daña, y recupera su buena condición. Esa es la sanidad. Y el milagro es la existencia de algo inexistente. ¿Sí? Bueno, aquí Jesús está recreando algo que estaba ausente. Si prestó atención, ¿por qué era este hombre ciego? Así nació, correcto. Era ciego de nacimiento. ¿Qué vemos aquí? Si usted recuerda un poquito más, Génesis 2:7 nos narra cómo es que Dios formó al hombre. ¿Cómo lo hizo? La Biblia nos narra que el Señor tomó arcilla y, hermano, y formó al hombre. Y después de que lo hubo formado, sopló aliento de vida sobre de él. Lo hizo del polvo, de la tierra, lo hizo al hombre. Inclusive se nos dice que del polvo fuimos creados y al polvo retornaremos. Bueno, aquí Jesús usa otra vez el polvo, usa otra vez la tierra, como que si estuviese creando nuevamente algo que no había en las cuencas oculares de este hombre, ¿sí? Va a crear algo en particular, los ojos de un hombre que nunca habían funcionado, que había nacido, perdón, con esta deficiencia. Entonces, esto no fue un gesto solamente simbólico. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos una declaración de parte de Dios, no un gesto simbólico. Él está diciendo, yo soy el creador. Con este hecho de tomar el lodo, hermano, del polvo y mezclarlo con saliva y untarlo, él está diciendo, yo soy el creador, yo soy quien puedo hacer todas las cosas. Hermano, y quiero que usted lo entienda, que nuestro Dios es el Dios de toda carne. Ante Él no hay nada imposible. Él está diciendo con esto, soy el que tiene la capacidad de crear de la nada algo nuevo, el que forma, el que repara, el que reconstruye, sí, a través de este acto. Entonces, Jesús actúa de formas que a veces no entendemos.
En tu vida, hermano, hermana, puede haber situaciones adversas y dices, ¿por qué me suceden? Dios va a obrar de alguna manera que quizá tú no entiendas, que parezca absurda, que parezca, hermano, contraria, pero es Dios quien está interviniendo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces queremos que Dios nos responda de manera directa, de manera precisa, predecible de lo que nosotros estamos necesitando, pero Él nos responde con procesos. Sí, nos responde a veces con pasos que quizá no nos gusten, algo que tengo que hacer aunque no me guste y es conforme me está respondiendo Dios para que yo pueda recibir ese milagro, con métodos que quizá yo no pueda comprender. Entonces, hermano, hermana, ¿estamos nosotros dispuestos a comprender los procesos de Dios, los métodos de Dios? Porque esto, como yo le mencioné, quizá para algunos no es nada grato, saliva, tierra, del camino. No resulta agradable, pero es conforme Dios está manifestando su poder. Y es lo que debemos tener en cuenta, hermano. Cuando Jesús hace su obra de manera gloriosa, hermano, quizá no coincida con lo que tú esperabas. ¿Cuáles son tus expectativas? Quizá el Señor no lo va a responder conforme tú quieras, pero te digo una cosa, que responderá a su manera. Responderá conforme a un proceso. ¿Y qué vemos aquí? Que la fe obedece sin ver, porque eso es lo que hace Jesús. Pero en el versículo 7, por favor, hermano, después de que hizo el lodo, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Yo noto aquí algo especial, que Jesús no sanó al hombre al instante. ¿Sí? No fue, hermano, simplemente te voy a tocar. No sé si recuerda a Israel, que dice, tócame para que sea sano, que lo toque y que sea sanado. No, no lo tocó y sanó al instante. ¿Qué pasó? Comienza el proceso, lo que yo te digo, toma esa arcilla, toma la saliva, lo unta en los ojos y aparte le dice, ve. ¿Cómo va a ir si no ve? Era un ciego, pero le dice, ve y lávate en el estanque. ¿Entiendes esto, hermano? Quizá entre trastadillas, a tientas y a ciegas tocando, este hombre tiene que ir a ese estanque. Y es lo que vemos aquí, hermano, no lo sana, lo manda a ese lugar. Pero lo más glorioso es que este hombre no le dijo, Señor, ¿quién me va a llevar? O llévame tú. Ese hombre creyó y fue y se lavó en el instante, hermano. Y el milagro se activó cuando el hombre obedeció. ¿Sí? El milagro se activó no con la saliva, no con el hermano, con el lodo sobre los ojos. Hermano, se activó no cuando iba en el camino, sino cuando cumplió completamente lo que Dios le dijo. Ve y lávate en el estanque, que significa enviado. Cuando él estaba, no sé si agachado, y hermano, y lavándose el lodo, es cuando recupera la vista. Pero tuvo que proceder, tuvo que actuar, hermano, y este milagro es glorioso. ¿Por qué? Porque el ciego no podía ver, pero no sabía quién era Jesús. Él no sabía quién era Jesús porque nunca le había visto. No tenía garantías de lo que Jesús le había dicho de que se fuera y se lavara iba a funcionar porque él había nacido ciego. Era su condición natural. Pero lo glorioso que vemos aquí es que él obedeció. A pesar de no conocer a Jesús, a pesar de no tener garantías, obedece. Sí, es lo que puedo ver aquí. Entonces, muchos cristianos a veces quieren milagros. Queremos milagros, hermano, pero no se quiere obedecer. ¿Qué pasa? Que la fe bíblica es obediencia en movimiento. Te lo repito, la fe bíblica es obediencia en movimiento. ¿Crees en Dios? Tenemos que obedecer lo que dice su palabra, aunque los resultados no sean inmediatos, hermano. Muchas veces se quiere claridad de parte de Dios, pero no queremos cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Pero Dios sigue diciendo hoy, haz tu parte y déjame a mí, hacer la mía. Haz lo que te corresponde y yo me encargaré del resto. Haz lo que está de tu lado a hacer. Viene a mi mente ahorita, ¿se acuerda de la resurrección de Lázaro cuando María y Marta vinieron ante Jesús, hermano, después de que él ya tenía días de muerto? Jesús bien podía ver, hermano, paz, decir su palabra y ¡pum!, mover la piedra para que, hermano, Lázaro saliera. Pero, hermano, no fue así. ¿Qué pasa? Él le dijo, vayan y muevan, ¿sí? ¿Qué más? Desátenle. El milagro ya estaba hecho, pero Jesús, hermano, lo que tú no puedas hacer, déjaselo a Jesús. Pero lo que te corresponde hacer, hazlo. Esa es la fe que vemos aquí. ¿Quieres una transformación? Obedece.
Sométete al proceso de Dios, a lo que Dios nos está mandando y el milagro sucederá. Es bien glorioso lo que nuestro Dios hace en nuestra vida. Entonces, perdona, hermano, lo que necesitas perdonar para que recibas el milagro. Suelta las cosas aunque duelan. Si hay algo que necesitas soltar, suéltalo. Ora aunque no veas las respuestas. Sirve aunque nadie reconozca. Mantente fiel aunque el proceso sea lento. Pero necesitamos obedecer. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Hermano, hermana, necesitas obedecer. ¿Por qué? Porque la obediencia prepara el camino para que Dios intervenga. Sin la obediencia no hay intervención de Dios. Es bien importante que suceda de esta manera. Muy bien. Hermano, entonces vemos aquí cómo Jesús obra de maneras inesperadas y que la fe obediente abre la puerta para la transformación. Si no hay esa fe y esa obediencia, no hay transformación. Pero el milagro que vemos aquí no solamente se queda en un acto físico, va más allá, lleva a un hombre a una experiencia más profunda, más allá de lo que se puede ver, que pasa a un reconocimiento progresivo de la persona de Cristo Jesús en su vida. Vamos hacia el punto 3, una vida que testifica luz. Quizá me tarde un poquito más aquí, hermano. Esta parte de la vida que testifica luz. Leemos los versículos 8 al 12, por favor. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se le parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me levanté y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Fíjese, en cuanto Jesús hace su obra, su extraña obra, en cuanto Jesús hace su operación, su extraña operación, o conforme estamos viendo en esta semana, en cuanto Dios transforma una vida, esa transformación no puede permanecer oculta, hermanos, hermanas. ¿Sí? Cuando Dios ha transformado tu vida, tu corazón, esa transformación no puede permanecer oculta. El milagro que experimentó este hombre no solamente sacó al ciego de las tinieblas físicas, que vemos aquí, lo puso como un testigo irrefutable del poder de Dios. Lo puso como un poder, como un testigo, hermano, innegable de que Dios transforma, de que Dios cambia. Estos versículos que acabamos de leer tiene 3 elementos esenciales que yo veo aquí. ¿Cuál es el primer elemento que veo, hermano? Que la transformación se vuelve evidente para todos. Sí, el poder transformador. Cuando la transformación se da, esa transformación es evidente. El texto dice que los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, ellos se cuestionaban. ¿Qué decían? El versículo 8. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Sí? Otros decían, él es, y otros, a él se le parece. Es decir, notaron que algo sucedió, pero había duda, había incertidumbre en el corazón. Y este hombre no tuvo que convencer a nadie con discursos elaborados. ¿Sí? Fíjese. No tuvo que decir nada, no tuvo que discursos así muy gloriosos. ¿Qué pasó? Él simplemente se presentó, su vida hablaba por él. La transformación era la que daba testimonio en lugar de sus palabras. Es lo más glorioso. Lo que antes era oscuridad, para él ahora era luz. Lo que antes era necesidad se convierte en plenitud para este hombre, hermano. Y lo que antes era intimidación se vuelve fortaleza. Lo que antes le limitaba hoy se vuelve en libertad para este hombre. Fue un cambio tan grande que algunos ni siquiera podían creerlo. El versículo que leímos decía que muchos se preguntaban, ¿será él? ¿No será alguien que se le parece? Tenían esa incertidumbre y otros decían, no, no puede ser él, simplemente se le parece. Porque cuando Cristo transforma a una persona, cuando Cristo hace esa transformación, ¿qué es lo que sucede? La evidencia es tan fuerte o debe ser tan fuerte que provoca, hermano, que la gente se conmocione. ¿Sí? Provoca incomodidad, provoca confusión, provoca admiración. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Que nuestro testimonio no comienza solamente con palabras. No voy a decir, yo fui a Oikos y fui cambiado. No.
no comienza de esta manera. Comienza con cambios visibles. La transformación se nota. ¿Qué pasa, hermano? Hay nuevos hábitos. ¿Qué más? Hay actitudes distintas. ¿Qué más? Se toman decisiones sabias. Hay libertad donde antes había cadenas, hermano, y hay fe donde antes había miedo, y los demás lo tienen que notar. Los demás tienen que notarlo. Entonces, hermano, hermana, nuestra vida predica más que nuestras palabras. ¿Sí? Cuando la gente te ve, como decían en el momento de alabanza, nuestros compañeros de trabajo, nuestro entorno donde nos desenvolvemos, tienen que notar esa diferencia, saber que algo sucedió y hasta inclusive dudar. ¿Eres tú, Martín? No eres el que yo conocía. ¿Sí? La gente tiene que notarlo. Hermano, ¿por qué? Porque la transformación tiene que ser notoria. De hecho, el tema es eso: transformado, cambiado de forma, cambiado de manera de vivir. Los versículos dice que se preguntaban, ¿cómo le fueron abiertos los ojos? En pocas palabras, ¿cómo le hizo para cambiar? ¿Cómo le hizo para dejar el vicio? Si lo contextualizamos. ¿Cómo le hizo para alejarse de las drogas? ¿Cómo le hizo para dejar de maldecir tanto? ¿Qué pasó en su matrimonio? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué terapeuta consultaron? Sí, es lo que sucede aquí. Pero ellos dijeron, ¿cómo le fueron abiertos los ojos? Dice el versículo 10, que le preguntaron, ¿cómo le fueron abiertos los ojos? Y él respondió, fíjese cómo que responde, la sencillez. La sencillez con que este hombre responde. No se dedicó con una teología compleja, no habló de hermenéutica, no habló de homilética, ni de evidencias cristianas, ni demás. Él respondió, hermano, de una manera muy sencilla. No hay argumentos sofisticados, no hay complicaciones filosóficas ni nada. ¿Qué es lo que hace? Él simplemente dice, fue Jesús. Vea su respuesta, fue Jesús. Dice, aquel hombre que se llama Jesús, fíjese, fue Jesús, hizo lodo. Él dice, me untó los ojos. ¿Quién? Jesús me untó los ojos. Y Jesús me dijo, ve al Siloé y lávate. Toda la gloria le da a él. Digamos que si pudiésemos contabilizar de las acciones que él menciona, de las 4, 3 pertenecen a Jesús y la última es, y yo fui y me lavé. El 25% es mi obediencia. Pero dice, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo. Jesús me untó los ojos. Jesús me mandó al Siloé y yo obedecí. ¿Se fija? ¿Qué es lo que pasó, hermano? El testimonio es, Jesús lo hizo todo. Yo solamente confié. Y es lo que debemos entender, no necesitas saber toda la Biblia desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 para poder testificar de Cristo. La transformación es evidente. Lo que Cristo ha hecho en tu vida, contigo, hermano, hermana, es necesario, es suficiente. No necesitas respuestas para todas las preguntas, porque a veces pensamos que como no tenemos todos los estudios teológicos, no puedo predicar, no puedo testificar. Pero ve la historia de este hombre. Este hombre simplemente dice, fui transformado, sí, Jesús lo hizo todo. No necesitamos una historia dramática. ¿Sí? ¿Qué pasa? Solo necesitamos decir, esto era, Jesús me encontró, obedecí y ahora soy diferente. Así de simple, así de simple. Esto era yo. Me encontré a Jesús, o mejor dicho al revés, Jesús me encontró, creí en él, obedecí y soy diferente. Soy transformado. Es lo que está haciendo este hombre. Eso es lo que sucede, hermano. Tu historia, tu vida, lo que te ha acontecido, como dijimos a un principio, tu sufrimiento puede ser el testimonio más convincente, el testimonio más grande del poder transformador de Cristo en nuestras vidas, hermano. Y esto ayudará a que se abran los ojos a otros. Cuando Cristo transforma nuestras vidas, hay una curiosidad espiritual natural que surge en los demás. La gente preguntó, ¿dónde está Él? ¿Sí? ¿Dónde está Jesús? Ese Jesús que hizo lodo, ese Jesús que te untó los ojos, ese Jesús que te dijo, ve a Siloé y lávate, ¿dónde está? Y él dijo, no lo sé. Sí, el versículo 12, por favor. A que le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé, no lo sé. Su testimonio, hermano, produjo que otros hombres sintieran la necesidad de encontrar a Jesús, sintieran la necesidad de buscar
a Jesús, que fueran a encontrarse con Jesús, porque querían también, hermano, hermana, ser transformados, porque todas las personas necesitamos ese cambio en nuestro interior, ese cambio en nuestras vidas. Entonces, cuando alguien mira una vida restaurada, cuando tus padres, tus compañeros, tu esposo, tu esposa, mira una vida restaurada, quieren saber qué pasó, qué te sucedió, qué pasó, quieren saber quién lo hizo o cómo lo hizo, quieren saber, hermano, o entender cómo es que ocurrió ese cambio de vida. Pero el testimonio del ciego fue la primera predicación que esas personas escucharon, ¿sí? Simplemente Jesús me vio, me encontró, creí y me transformó. Es lo más glorioso. Y aunque él no sabía todo de Cristo, porque ni le había visto, si usted sigue más la lectura, después de que sus ojos fueron abiertos, él tampoco vio a Jesús. No lo vio. Él se fue al Siloé y Jesús se fue para otro lado. Cuando él se estaba lavando, Jesús ya estaba yéndose a otro lado. Él no había visto a Jesús físicamente, pero había creído en él. Hermano, hermana, no estamos viendo a Cristo aquí. Físicamente no lo podemos ver, pero si tenemos fe, si creemos en Él, Dios puede obrar maravillosamente en las vidas necesitadas. Es lo más glorioso, hermano, aunque Él no sabía, porque le preguntaron, ¿dónde está Él? Y Él dijo, no lo sé. Pero hermano, había experimentado un cambio. Había experimentado un cambio. Entonces, tu vida puede despertar el deseo de Cristo en alguien más. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que tu vida puede despertar esa hambre, esa necesidad de Cristo en alguien más, en tu vecino, tu vecina, en cualquier otra persona, en tu familia, tus compañeros de trabajo, en quienes te dieron por perdido porque pensaron, en cualquier ratito se lo echan. Sí, por el vicio, por la maldad, pero quienes te daban por perdido, quienes nunca quizá imaginaron verte restaurado, restaurada, hoy te ven con ese cambio. Entonces, hermano, hermana, no subestimemos el poder de una vida cambiada por Cristo Jesús, porque es un gran poder. Hace algunos años un hombre, hermano, adicto, no sé cuánto tiempo fue adicto este hombre, pero mucho tiempo fue adicto a las drogas. Hermano, y él conoció a Cristo, se presentó ante el Señor, le hablaron del poder del Evangelio y entre esos pequeños brotes de lucidez que él tenía, él recibió a Cristo como su Salvador, le aceptó, hermano, experimentó una transformación gloriosa y él regresó a su barrio, regresó a su entorno y los vecinos le decían, no puede ser él porque ya lo veían lavado, peinado, rasurado y ya no olía feo, hermano, ya lo veían diferente y decían, está demasiado cambiado. La gente se sorprendía, hermano, pero esta persona fue cambiada por el poder glorioso del Evangelio. Su rostro era distinto, su conducta era distinta, su manera de hablar era diferente. Había sido transformado porque es lo que hace el glorioso poder del Evangelio. Entonces, ¿qué sucedió? Que varios meses después de que él llegó nuevamente a su barrio cambiado, muchos lo comenzaron a ver y comenzaron a decir, ayúdame, yo quiero conocer o quiero experimentar lo que te pasó porque estoy desesperado, mi vida te necesita. Y comenzaron a acudir a él, hermano, y mucha gente fue alcanzada por el simple hecho de él presentarse cambiado por el glorioso poder del Evangelio. Esta es la transformación que Cristo quiere hacer, hermano. Y hoy, hermano, necesitamos entender que el Señor sigue obrando lo mismo. Hemos recorrido juntos esta historia, la historia de este hombre ciego. Así como el domingo pasado hablamos de la historia de aquel chaparrito, Zaqueo, hoy estamos recorriendo la historia de un hombre ciego de nacimiento, un hombre que inició su vida dependiendo de otros. No podía ir a ningún lado sin que alguien le guiara, dependía completamente de otros, siempre sentado en el mismo lugar, años sentado en el mismo lugar pidiendo limosna, no podía hacer ninguna otra cosa, hermano, pero su destino fue cambiado. Él vivía en oscuridad física y en oscuridad espiritual, pero su destino fue cambiado para siempre, hermano, cuando Jesús pasa cerca de él y lo mira. ¿Qué vemos aquí? Vimos que un sufrimiento es redimido por Jesús. Jesús nunca es indiferente al dolor. Y quiero decirte una cosa, que si en ti hay dolor en esta tarde, en ti hay algo en lo más oscuro de tu ser, Jesús puede mirar tu condición, ve nuestra condición, está poniendo sus ojos sobre nosotros y no es indiferente a lo que estamos padeciendo. Donde otros no ven lo que nuestra vida
experimenta, el Señor sí lo está mirando. Sus ojos lo miran. Él sabe lo que hay en tu interior. Donde los discípulos vieron la culpa, porque preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y quizá la gente te culpa o te culpe a ti por la situación en que estés viviendo. Hermano, ¿qué pasa? Dios ve un propósito. Dice, quiero utilizar tu condición para manifestar mi gloria. Donde había sufrimiento, Él preparó un escenario para que más gente conociera de su poder. Entonces, puede hacerlo también. ¿Qué pasa? Que un milagro revela al Salvador. Jesús no solamente tocó los ojos del ciego, no solamente, hermano, tocó sus ojos, sino que también tocó su destino, porque después que sus ojos fueron abiertos, su vida cambió. Ya no dependía de otros, ya no iba a estar sentado a la puerta del templo, hermano, ya no iba a depender de que otros lo llevaran, lo trajeran. No, su destino cambió. Él, hermano, no solamente le dio una vista al ciego, le dio un futuro. ¿Y sabes qué? Jesús quiere hacer lo mismo contigo. Quiere tocar tu vida y no solamente enseñarte que Él es la luz del mundo, sino darte un futuro glorioso. Jesús quiere darte, hermano, un futuro bendecido con su poder, con su presencia. Él quiere ser bendición para tu vida, porque este milagro no solamente fue un acto aislado, fue una declaración divina para decir que Jesús es Dios. Y tu vida puede ser utilizada para testificar del poder del Señor. Vimos también una una vida que testifica la luz. ¿Qué pasa? Que la transformación de este hombre, el cambio que experimentó este hombre, lo volvió difícil de ocultar, porque ya lo conocían años, ya sabían cómo era él, ¿sí? Pero ¿qué pasó, hermano? Personas que lo conocían comenzaron a cuestionarse, comenzaron a preguntarse, a observar, a buscar por qué, cómo, cuándo, qué hizo para que su vida cambiara. Y él lo único que dijo es, Jesús pasó, Jesús me vio, hizo lodo, mandó a que me lavara y yo obedecí. Es lo único, no había hecho nada más. Así es la obra de Cristo, hermano. Él toca y cambia. Toca nuestra vida y nos cambia. Él nos ilumina. Él permite que nosotros brillemos. Él, hermano, nos restaura. Él hace que nosotros podamos testificar de esta restauración. Así es de que, hermanos, hermanas, esta historia nos recuerda que Cristo sigue iluminando vidas. Sí, la transformación es de las tinieblas hacia la luz, de las tinieblas hacia la luz. Los que cargan heridas desde su infancia, quizá, hermano, los que sienten que su historia ha sido muy oscura y que no la han podido contar, los que viven preguntas, hermano, que no tienen respuestas del por qué me pasó a mí, por qué yo fui así, por qué pasó, los que han visto su luz apagarse poco a poco, porque hay otros que así les ha pasado, que su luz se va apagando poco a poco, hermano, pero los que aman con Cristo, los que caminan con Cristo, experimentan una transformación gloriosa, un poder glorioso. Y hoy Jesús sigue haciendo lo mismo para cada uno de nosotros. Jesús hoy nos mira, a cada uno de nosotros, hoy nos mira, Él nos toca, ¿sí? El Señor puede tocarnos en esta tarde, no para tumbarte, ¿sí? Jesús nos puede tocar y nos quiere tocar para transformarnos, para hacer un cambio glorioso. Y el sufrimiento, hermano, no será el final. Antes, al contrario, la oscuridad no será eterna. Todo esto será para que su gloria sea manifiesta. Jesús sigue diciendo, yo soy la luz del mundo. Y Él quiere hacer ese cambio. Entonces, querida iglesia, si tú ya conoces a Cristo, así como San Juan 9 nos habló de esas cosas, deja penetrar la luz de Dios a tu ser. Deja penetrar la luz de Dios a tu ser y verás que el Señor volverá a untar barro sobre tus ojos. Hablando espiritualmente, me estoy refiriendo que comenzará un proceso. Si hoy tú obedeces, habrá un proceso. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. Es más, no lo mencioné, pero me regreso un poquito. ¿Qué tan distante estaba el estanque del Siloé de la puerta del templo donde estaba el hombre? No lo investigué. Viene a mi mente. No sé cuánto tuvo que caminar, pero fue un proceso. ¿Cuánto va a durar tu proceso? Yo no lo sé. ¿Una semana? 2 meses. ¿Medio año? ¿Un año? Yo no lo sé. No tengo esa respuesta. Solo Dios tiene la respuesta. Cómo Él, hermano, hermana, hará un proceso. Pero lo que sí te quiero decir es que cuando Él comienza una obra, Él la termina. Cuando Él comienza una obra no la deja inconclusa, Él la termina, pero nosotros necesitamos tener la fe que tuvo este ciego, creer y actuar, bendito sea Dios para siempre. Así que, hermano, tu familia, tus amigos, tus vecinos necesitan ver la luz en ti. ¿Para qué? Para que sean cambiadas. Entonces,
Hermano, el mismo Jesús que transformó la vida de aquel hombre quiere transformar nuestra vida hoy. ¿Cómo? Si venimos con arrepentimiento, si venimos con fe delante de hoy. Entonces, mientras inclinemos nuestro rostro, oramos a Dios, yo te invito a que tú pienses en esto. Señor, hay algo en mi ser que nadie sabe. Está muy, muy oscuro dentro de mi ser, pero quiero ser transformado por mí. Si tú ya eres creyente, permite que la luz de Cristo te ilumine, hermano, hermana. Permite que la luz de Cristo te siga alejando de las sombras y te mantenga en la luz. Y si tú todavía no has aceptado a Cristo como Salvador, te invito a que des ese paso de fe, a que aceptes a Cristo como tu Señor y le digas en tu corazón: Señor, reconozco que has venido desde lejos, desde el mismo cielo hacia mí, para mirarme, Señor, y para salvarme, para rescatarme. Te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Así es de que vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano, hermana.